Bueno, nosotros veníamos viendo reacciones donde no, en general, donde no había cambio en número de oxidación del elemento o del grupo de elementos. Pero dentro de esas reacciones que nosotros ajustábamos por el método de tanteo, no ocupábamos el método ion-electrón porque eran reacciones en general fáciles para hacerlos por el método de tanteo. Por ejemplo, la formación de un óxido. En la formación de un óxido nosotros tenemos una ecuación redox, porque los elementos se combinan en su estado natural, por ejemplo en un óxido básico el sodio y el oxígeno están en su estado natural con número de oxidación 0 y cuando van a formar el compuesto toman el número de oxidación que le corresponde. En el caso del sodio +1, en el caso del oxígeno para estos óxidos básicos -2. Esa es una ecuación redox, pero nosotros la ajustábamos por el método tanteo, calculando la cantidad que había en los reactivos, en los productos y colocando los coeficientes correspondientes. Ya después empezamos a ver ecuaciones como los hidróxidos, la formación de oxácidos, formación de sales, tanto ácidas como básicas, como neutras o mixtas, donde los números de oxidación no cambiaban o se conservan, tanto para un elemento como para un grupo de elementos. Después, en clasificación de reacciones, en general también vimos reacciones donde no se cambia el número de oxidación de un elemento o grupo de elementos. Pero dentro de ellas hay reacciones que son redox, que las ajustamos por el método tanteo, porque también son reacciones fáciles para ajustarlas por este método. Por ejemplo, las reacciones de simple desplazamiento, que ya enseguida les voy a mostrar una en la diapositiva, desplazamiento de metales con el hidrógeno es una reacción redox, o de metales entre metales es una reacción redox, pero también la ajustábamos por el método de tanteo. Ahora, hay reacciones donde ocurre esto, hay un cambio en el número de oxidación de un elemento o grupo de elementos que son un poco más complejas. Entonces, el método de tanteo no es el método que se usa, sino que se usa el método, como dice la diapositiva, método de ion-electrón, donde utilizamos dos semiecuaciones, una de reducción y una de oxidación. Antiguamente, la oxidación o la definición de oxidación se decía que era cuando un elemento ganaba oxígeno, de ahí quedó el nombre de oxidación. Por ejemplo, la formación de un óxido. Y reducción cuando pierde oxígeno, por ejemplo, la descomposición de un óxido está el elemento perdiendo el oxígeno, el elemento metálico o no metálico perdiendo el oxígeno, y a eso se le llama o se le llamaba reducción. Después se vieron o se empezaron a estudiar las ecuaciones donde no participaba el oxígeno, sino que participaba, por ejemplo, el hidrógeno o estaba el elemento solo, pero se analizaba que había un cambio en el número de oxidación. Entonces, se generalizó un poco más o se amplió un poco más este término de oxidación y reducción, mencionándolos de la siguiente manera. Yo voy a pasar a la diapositiva 3, que es donde me señala cuando un elemento o un grupo de elementos tengan oxígeno o no, se están reduciendo o oxidando. Entonces, las reacciones redox, la oxidación ocurre por una pérdida de electrones y un aumento en el número de oxidación, un aumento de la carga positiva que se dice. Reducción se genera cuando hay una ganancia de electrones y una disminución del número de oxidación o disminución de la carga positiva. Tanto la oxidación como la reducción ocurren en forma simultánea. Y lo que hay que tener en cuenta, que también lo vamos a ver más adelante, que tanto esa pérdida de electrones como esa ganancia de electrones es el mismo número. Se pierden y se ganan la misma cantidad. Si me voy a la diapositiva más simpática para señalarles qué es lo que es oxidación y reducción, nosotros vemos una escalerita donde los números romanos indican el número de oxidación de ese elemento o grupo de elementos.
Entonces, cuando yo subo en la escalera, estoy subiendo hacia los números de oxidación más positivos, por más de que esté en un número negativo. Por ejemplo, si subo de -4 a -2, se está haciendo más positivo, por lo tanto se está oxidando. Otro ejemplo es que el número de oxidación cambie de 1 a 3, se está haciendo más positivo, por lo tanto se está oxidando. Reducción, por el contrario, cuando bajo esta escalera y disminuyo el número de oxidación hacia lo más negativo, es decir, que se está volviendo menos positivo. Por ejemplo, si paso de 3 más 3 a más 1, o si paso de -1 a -3, se está tornando la carga menos positiva, por lo tanto se está reduciendo. Acá me señala el átomo, porque esto por supuesto se produce en los átomos. En la última capa están los electrones que se ponen en juego para formar los compuestos, y estos electrones, cuando se pierden, se dice que hay una oxidación, y en el átomo, cuando se gana un electrón, uno o más electrones, se dice que hay una reducción. Bueno, acá está, por ejemplo, la ecuación que yo les decía recién de simple desplazamiento, cuando se desplazan metales entre sí. Por ejemplo, el zinc desplazando al cobre de una sal. El zinc, el átomo 1, este se oxida, pierde electrones, y fíjense que en la semiecuación está puesto como más 2 electrones del lado de los productos. Matemáticamente es lo mismo que decir que pierda electrones. A mí me gusta más que lo pongan arriba de la flecha colocando -2 electrones para que identifiquen bien que se está oxidando y que está perdiendo electrones, porque el zinc en su estado natural tiene número de oxidación 0 y pasa, cuando desplaza el cobre, a combinarse con el oxoanión o el anión, cloruro o bromuro, que haya estado combinado el cobre formando una sal, y toma su número de oxidación +2. Entonces pasa de 0 a +2. Se está volviendo más positivo, está perdiendo electrones, se está oxidando. Por el contrario, el átomo 2, que es el cobre, se está reduciendo, está ganando electrones porque estaba en estado combinado y estaba con su número de oxidación +2. Lo desplazó el zinc, se transformó en cobre al estado natural con número de oxidación 0, es decir, que pasó de +2 a 0. Disminuyó su carga positiva, por lo tanto, se produjo una reducción con ganancia de electrones. Las ganancias y pérdidas de electrones están en relación en cuánto sube la carga positiva o en cuánto disminuye la carga positiva. En este caso, el zinc está subiendo 2 veces la carga, de 0 a +2, por eso pierde 2 electrones, y el cobre está disminuyendo su carga 2 lugares, por lo tanto está ganando 2 electrones. Lo que también tengo que tener en cuenta es que la cantidad de electrones ganadas y perdidas, tanto de un elemento como de un grupo de elementos, deben ser sí o sí iguales. No pueden quedar electrones libres solos, sino que uno le cede al otro y el otro lo recibe, pero siempre la misma cantidad. ¿Cómo saber el número de oxidación? Y esto es un análisis que nosotros tenemos que hacer en cada ecuación para saber cuál elemento o cuál grupo de elementos está cambiando su número de oxidación. Entonces vamos a ver una regla general para tener una noción. Esto igual ya lo hemos visto cuando vemos formación de compuestos, construcción de fórmulas, en iones, en disociación. Estuvimos viendo los números de oxidación tanto de un elemento como de un grupo de elementos. Por ejemplo, un oxoanión. Para un oxoanión, un sulfato, por ejemplo, un anión sulfato, nosotros llegábamos a una carga neta. ¿Cómo llegamos a una carga neta? Por la suma algebraica de sus cargas de los elementos que constituyen ese oxoanión, multiplicándolo por los subíndices, es decir, por la cantidad de elementos que hay en ese oxoanión. Ese tema vamos a tener que volverlo a repasar, ¿sí? Para poder saber cómo llegábamos a esa carga neta. Acá les doy un panorama general, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Elementos libres o en estado natural, el número de oxidación es 0. Un sodio no combinado es 0. Un
Oxígeno, el estado molecular, sabiendo que es biatómico, por supuesto, pero su carga es cero. Un hidrógeno, el estado molecular es cero. Un halógeno, cloro, bromo, yodo, flúor, al estado natural es cero. Un gas noble, si bien no van a intervenir en las reacciones, pero sabemos que al estado natural siempre todo elemento tiene número de oxidación cero. Metales alcalinos, que son los del grupo 1 de la tabla periódica, metales representativos, tienen número de oxidación positivo más 1. Metales alcalinos tercios, grupo 2 de la tabla periódica, el calcio, el bario, número de oxidación es más 2. El flúor es siempre menos 1. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Ya cuando veamos tabla periódica vamos a ver cómo varía la electronegatividad de los elementos y vamos a llegar a la conclusión de que el flúor dentro de esa tabla periódica lo vamos a ubicar como el elemento más electronegativo, y el francio, que es un metal, como el elemento más electropositivo. Ese análisis lo haremos cuando veamos tabla periódica. Hidrógenos, si ustedes recuerdan, nosotros vimos hidruros metálicos y hidruros no metálicos. En los hidruros metálicos es el único caso donde el hidrógeno está actuando con número de oxidación menos 1, porque los metales tienen número de oxidación positivo. Entonces siempre tiene que combinarse un catión positivo con un anión con carga negativa. En el resto siempre actúa con más 1. Por ejemplo, en el agua, por ejemplo, en un ácido, siempre está actuando con más 1. El oxígeno, veíamos distintos tipos de óxidos. El oxígeno decíamos que en general, en todos los compuestos que vimos actuaba con menos 2. Pero también tenemos peróxido, como el agua oxigenada, donde actúa con menos 1. ¿Sí? La excepción de los óxidos es el flúor, porque el flúor, al ser el elemento más electronegativo, el que toma la carga negativa es el flúor y no el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno en ese único óxido está actuando con más 2. Iones monoatómicos, ¿qué significa monoatómico? Formado por un solo átomo. El número de oxidación coincide con la carga del ion. Por ejemplo, sodio es más 1. Calcio más 2. Azufre tiene varios, ¿sí? Menos 2, más 4, más 6. Dependiendo del elemento monoatómico de un solo átomo, va a coincidir con la carga del ion. Con los iones poliatómicos, lo que dijimos recién, vamos a tener que sumar los números de oxidación de todos los átomos, que va a ser igual a una carga neta, que es lo que expliqué recién del oxonión. Compuestos neutros, ¿qué significa? Que no están formando iones. Por ejemplo, un ácido sulfúrico, un cloruro de sodio, un sulfato de sodio, un carbonato de sodio, un dióxido de carbono, un dióxido de nitrógeno. Todos esos son compuestos. Su carga neta debe ser siempre, o tiene que ser siempre, igual a 0. Sumando sus cargas, vamos a darnos cuenta que llegamos a una carga neta igual a 0. En compuestos covalentes, sin hidrógeno ni oxígeno, el número de oxidación negativo recae sobre el elemento más electronegativo. Esto lo vamos a ver en compuestos orgánicos, es decir, vamos a ver en cadenas carbonadas, o vamos a hacer un análisis en las cadenas carbonadas, qué número de oxidación tienen los elementos dentro de esa cadena. Dentro de esa cadena puede haber oxígeno, puede haber nitrógeno, puede haber azufre, pero ese análisis lo vamos a hacer cuando veamos compuestos orgánicos, donde también hay reacciones redox que vamos a ver. Entonces, un agente reductor es el que se ha oxidado. Un agente oxidante es el que se ha reducido. Nuevamente la escalita para que no nos olvidemos, mientras sube el número de oxidación o se vuelve más positivo, está perdiendo electrones, quiere decir que se está oxidando. Cuando baja el número de oxidación o se vuelve menos positivo, se está reduciendo y está ganando electrones. Pero ya acá les pongo una imagen simpática que reafirma lo que estamos diciendo. Si quiere ser más positivo, pierde un electrón. Acá tenemos una ecuación que es la síntesis. Recuerden que la síntesis es la formación de un solo producto. Esta es la formación de una sal binaria, el cloruro de magnesio, a partir de sus elementos. Es el quinto método de obtención de sales.
Magnesio más cloro da como resultado una sal binaria que se llama cloruro de magnesio. Esta es una redox. Nosotros lo vimos en síntesis, en este método de clasificación de sales o de obtención de sales, pero es una redox porque los elementos están en su estado natural y pasan a un estado combinado donde el magnesio, que estaba como 0 al estado natural, pasa al número de oxidación más 2, y el cloro, recordando que es molecular, pero con carga 0, pasa al anión cloruro. Entonces está cambiando su número de oxidación de 0 a -1. ¿Por qué ese 2 adelante del cloruro? Porque estas son semiecuaciones. Esto es como matemáticas, todas las semiecuaciones, y cumpliendo también con la ley de Lavoisier, todo lo que está del lado de los reactivos debe ser igual a lo que está, o tiene que ser igual a lo que está en clase y en número del lado de los productos. Por eso ese 2 delante del cloruro, porque yo tengo cloro molecular, tengo 2, porque es biatómico. Entonces coloco un 2 delante del cloruro. Y luego están apartadas las dos semiecuaciones, que nosotros no lo hacíamos, esto lo hacíamos directamente por el método de tanteo, pero para que más o menos vean cómo es el procedimiento de las semiecuaciones. El magnesio, entonces, que está con número de oxidación 0, pasa al número de oxidación más 2, perdiendo 2 electrones, o lo que es lo mismo, poniendo del lado de los productos más 2 electrones, que como les digo, a mí me gusta más que pongan en la flecha menos 2 electrones para que tengan claro que está perdiendo 2 electrones. El cloro. ¿Qué pasa con el cloro? Yo primero lo tengo que ajustar, es decir, que tengo que trasladar o colocar ese 2 delante del cloruro para que me quede ajustado con el cloro molecular. Ese 2 multiplica tanto el cloro como la carga. Entonces el cloro pasa de 0 a -2, porque son 2 cloruros, ¿no? Entonces se suman las cargas, por eso está ganando 2 electrones. En el primero se está produciendo una oxidación y en el segundo, el cloro, se está produciendo una reducción porque pasa de 0 a -2, se hace menos positivo. Acá también es lo que vimos anteriormente, desplazamiento entre metales. Ese cobre más 2 seguramente estuvo unido o a un cloruro o un sulfato, un oxanión. Entonces están en el estado natural y en el estado combinado el cobre. Estado natural el zinc con carga 0 y el cobre combinado con número de oxidación más 2. Cuando lo desplaza, el zinc pasa a más 2 al estado combinado con ese oxoanión o ese anión cloruro o bromuro formando una sal. Entonces pasa de 0 a más 2, se está oxidando porque se está volviendo más positivo. Lo contrario le está pasando al cobre, que está pasando de más 2 a cobre 0, porque queda cobre sólido al estado natural. Eso lo hacíamos por el método de tanteo, pero también se puede ocupar las reacciones de método de ion-electrón. Nuevamente, les vuelvo a mostrar esta escala donde va subiendo, se va volviendo más positivo, el número de oxidación se está oxidando. Cuando estamos disminuyendo el número de oxidación o volviéndose menos positivo, ese elemento o grupo de elementos se está reduciendo. Entonces, pasos que debo seguir en el balanceo del método ion-electrón. Para utilizar este método es necesario tener en cuenta qué sustancia gana y cuál es la que pierde. Es fundamental identificar cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo, porque es lo que yo voy a extraer de la ecuación molecular para analizar las dos semiecuaciones, tanto de reducción como de oxidación. Además, se requiere manejar los términos que venimos mencionando en diapositivas anteriores, que aparecen en la siguiente tabla. Oxidación, pérdida de electrones, aumento del número de oxidación. Reducción, ganancia de electrones, disminución del número de oxidación o de la carga positiva. El agente oxidante es el que se reduce porque oxida al otro, ¿sí? Y el agente reductor es el que se oxida porque está oxidando al otro, ¿sí? Eso debemos tenerlo bien claro. Y acá vamos a ir viendo paso a paso una reacción redox en medio ácido. Las reacciones se pueden producir en medio ácido o en medio básico.
y a veces también en medio neutro, ¿sí? Pero en general siempre son en medio ácido y en medio básico. Entonces vamos a ver cómo se ajusta paso a paso esta ecuación. Esta es la ecuación molecular, es la ecuación de resultado, digamos, ¿sí? Sin ajustar. Ahora la vamos a ajustar por el método de ion-electrón. Medio ácido, ¿por qué? Porque tenemos un ácido clorhídrico. Si tuviéramos una base, estaríamos en presencia de un medio básico. Vamos a analizar primero el medio ácido. Tenemos un permanganato de potasio más ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno que pasa a cloruro manganeso o cloruro manganoso, más cloro molecular, más cloruro de potasio, más agua. Bueno, acá hace un análisis en esta diapositiva de cada uno de los números de oxidación de cada uno de los elementos, ¿sí? El otro paso que nosotros podemos hacer es la ecuación iónica, es decir, disociar cada uno de los compuestos para saber cuál está cambiando el número de oxidación. Es lo mismo, lo que les resulte más fácil, pero a mí me gusta más que disocien, así aprenden a disociar los compuestos, ¿sí? De todas maneras, si nos fijamos acá, en el permanganato, el manganeso está actuando como A7. Si nos vamos al producto, cloruro manganoso, el manganeso cambió su número de oxidación de más 7 más 2. El cloruro del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno está actuando con menos 1. Cuando pasa a cloro molecular del lado de los productos, tiene número de oxidación 0. Si analizamos los otros elementos, como son el potasio, no cambió su número de oxidación. El oxígeno tampoco cambió porque está formando agua, pero su número de oxidación sigue siendo menos 2. Y el hidrógeno tampoco cambió porque está formando ácido, en los reactivos está como ácido clorhídrico, pero en los productos está formando agua, pero conservando el número de oxidación. Es decir, que lo que yo voy a extraer de esta ecuación molecular es solo lo que se ha oxidado y lo que se ha reducido. Voy a extraer el anión permanganato, es decir, no me llevo el manganeso solo, sino que lo llevo junto con el oxígeno, por eso es que a mí me gusta más que disocien la ecuación molecular, así identifican los oxoaniones, el anión permanganato que pasa a manganeso más 2 y el anión cloruro que pasa a cloro molecular. Como en toda semiecuación, lo primero que me tengo que fijar es si están ajustados los elementos. Si me fijo en la primera semiecuación, el manganeso está ajustado, pero el oxígeno no, porque de un lado hay 4 y del otro lado no hay nada. El cloro, del lado de los reactivos, cloruro, hay uno solito. Del otro lado, del lado de los productos, al ser biatómico ya tengo 2, entonces tampoco está ajustado. Entonces lo que primero tengo que hacer es eso, ajustar los elementos. Entonces, por eso ese 2 puesto en rojo delante del cloruro para ajustar el cloro primero. Vamos al permanganato. El permanganato, los oxígenos y los hidrógenos en medio ácido se ajustan con agua y con hidrogeniones. Entonces, del lado donde están faltando los oxígenos se coloca la misma cantidad de agua. Y del lado donde sobran, el doble de hidrogeniones. Que de hecho, si cuentan la cantidad que ustedes están colocando, van a ver que les va a coincidir. Si yo coloco 4 moles de agua del lado de los productos, estoy ajustando de esa manera el oxígeno que está de más del lado de los reactivos. Pero al colocar agua, quiero que ahí coloque agua, ¿qué pasa? Los hidrogeniones se me aumentan, entonces 2 por 4, 8 hidrogeniones. Entonces por eso digo que del otro lado se colocan el doble de hidrogeniones. Entonces tenemos 4 moles de agua del lado de los productos, el doble de hidrogeniones del lado de los reactivos, que es donde están sobrando hidrógenos, y si hacemos un conteo para asegurarnos que lo estamos haciendo bien, vamos a darnos cuenta que queda ajustado. Manganeso ya estaba ajustado, del lado de los reactivos y productos, vamos del lado de los reactivos con el oxígeno, hay 4, al colocar 4 moléculas de agua se ajustaron los oxígenos, y 8 hidrogeniones del lado de los reactivos, entonces
esto está coincidiendo con los 4 moles de agua que yo puse del lado de los productos, porque al poner 4 moles de agua tengo 2 por 4, 8 hidrogeniones que los coloqué del lado de los reactivos para que quedaran ajustados. Sigamos. Vamos a hacer el análisis de carga. O sea, una vez que quedan ajustados, yo ahí paso al análisis de carga. ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? Recordando la escalerita, ¿sí? Que es la que me parece más gráfica para los números de oxidación. Entonces, si yo hago una suma algebraica de cargas del lado de los reactivos en la primera semiecuación, tengo el permanganato menos 1. Pero tengo 8 hidrogeniones. Ese 8 multiplica a los hidrógenos y a la carga. Entonces tengo menos 1 más 7. Su resultado de carga de la primera semiecuación del lado de los reactivos es más 7. Y está pasando a un manganeso más 2. El agua directamente se le coloca 0. No se toma en cuenta en las cargas. Entonces paso de más 7 a más 2. ¿Qué pasa con la carga positiva? Disminuye. ¿Cuántas veces? 5 veces. Por eso gana 5 electrones. Más 5 electrones. Se está produciendo una reducción. Vamos al cloro. El 2 que está colocado delante del cloruro multiplica el cloro y a la carga. Entonces yo tengo menos 2 del lado de los reactivos y del lado de los productos cloro molecular es 0. Pasa de menos 2 a 0. Disminuye la carga positiva. Es decir, que se está reduciendo. Por lo tanto, se está oxidando, por lo tanto, porque está aumentando la carga positiva de menos 2 a 0, está aumentando la carga positiva, está perdiendo 2 electrones, que está puesto del lado de los productos como más 2 electrones, pero como les digo, a mí me gusta más que coloquen sobre la flecha menos 2 electrones para que identifiquen bien cuál gana y cuál pierde. Entonces, en la primera semiecuación, una reducción. En la segunda semiecuación, una oxidación. El permanganato, por lo tanto, es un agente oxidante porque se está reduciendo. Y el cloro o cloruro es un agente reductor porque se está oxidando. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cantidad de electrones ganados y perdidos? Dijimos que debe ser la misma y acá no está siendo la misma porque uno está ganando 5 electrones y el otro está perdiendo 2 electrones, no son iguales. Debemos ajustarlo también. ¿Cómo se ajustan? Pasando los coeficientes a cada una de las semiecuaciones. Es decir, el 2 se pasa a la ecuación o semiecuación primera y el 5 se coloca en la semiecuación segunda. Si yo ahora, para corroborar, multiplico ese 2 por las cargas, me queda 2 por más 5 más 10, 5 por menos 2 menos 10. La cantidad de electrones ganadas y perdidas es la misma, siempre debe ser la misma. Entonces, ¿qué me queda como resultado de estas dos semiecuaciones? El 2 no solamente está multiplicando las cargas, sino que multiplica todo lo que está en esa semiecuación. ¿Qué me queda como resultado del lado de los reactivos? 2 permanganatos, el 2 multiplica el permanganato, el 2 multiplica los hidrogeniones, entonces me queda como resultado 16 hidrogeniones. El 5 multiplica el cloruro, pero son 2 cloruros, entonces 5 por 2, 10 cloruros me quedan como resultado. Vamos a los productos, el 2 multiplica el manganeso más 2, me quedan 2 manganesos más 2. El 5 multiplica al cloro molecular, 5 cloro, y como resultado de este ajuste de los oxígenos en la primera semiecuación me quedaron 4 moléculas de agua, que ahora están multiplicadas por ese 2, por eso como resultado me quedan 8 moles de agua. Seguimos con el ajuste. Una vez que tenemos este resultado, esto me va a indicar lo que yo tengo que poner en la ecuación molecular, es decir, en la ecuación inicial que nosotros teníamos sin ajustar. Me va a ir informando qué es lo que yo tengo que colocar de cada una de las especies, reducidas u oxidadas, ¿sí? Pero el ajuste yo lo tengo que realizar en toda la ecuación, entonces hay elementos o grupos de elementos que van a quedar fuera de ese método de ion-electrón, pero que también tienen que ser ajustados. Vamos al permanganato. Permanganato yo tengo que tener 2, me dice la
el método ion-electrón, entonces coloco un 2 delante del permanganato. Hidrogeniones yo tengo que tener 16. Bueno, hidrogeniones, acá tengo que buscar la especie química o el compuesto químico que tenga hidrogeniones. En este caso es el cloruro de hidrógeno el que tiene hidrógeno. Entonces, delante del cloruro de hidrógeno coloco un 16. ¿Qué me dicen los productos? Que tengo que tener 2 manganesos más 2. Al formular el cloruro de manganoso me quedó un solo manganeso en la fórmula. Entonces, por eso coloco un 2 delante del cloruro manganoso. Y vamos a analizar acá, porque el cloro molecular me dice sí o sí que yo tengo que tener 5. Entonces a ese cloro, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ajustada ya en forma definitiva, le tengo que colocar un 5 delante del cloro molecular, ¿sí? Y 8 moléculas de agua, o 8 moles de agua, se colocan también, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, 8 moles de agua delante del agua. ¿Qué me quedó fuera? Bueno, me quedó fuera el potasio y me quedó afuera muchos cloruros, porque unos fueron a formar cloruro manganoso. ¿Cuántos? 4, nada más. Después se formó cloro molecular. ¿Cuántos? 5. Pero yo tengo 16 cloruros, ¿sí? Entonces en algún lado los tengo que ubicar esos cloruros. ¿Qué catión me queda flotando ahí fuera de las semiecuaciones? El potasio. Entonces, perfectamente yo puedo combinar el potasio positivo, la cantidad de potasio positivo que yo tengo, que son 2, con el cloruro y estaría formando el cloruro de potasio, ¿cuánto? 2. Porque de esa manera me está ajustando el potasio que yo tengo del lado de los reactivos. Y también me está sumando los cloruros que necesito, porque yo tengo que llegar a 16 cloruros, ¿sí? Lo van a ver mejor en esta diapositiva. Ajuste final de la ecuación. Entonces, ¿cómo me queda esto? 2 permanganatos, 16 cloruro de hidrógeno, 2 manganesos más 2, ¿sí? 2 manganesos más 2, 5 cloros moleculares, 2 cloruro de potasio y 8 moles de agua. Si yo cuento, porque esto, después tengo que hacer el conteo final, si yo cuento la cantidad de cloruros que tengo de un lado, de los reactivos, son 16. Vámonos del lado de los productos. Empecemos con el cloro, vámonos del lado de los productos. En el cloruro manganoso tengo 4. En el cloro molecular ya tengo 10, pues 5 por 2, 10. 10 más 4, 14. Y en el cloruro de potasio tengo 2 más, 16. Coincide con los 16 cloruros que hay en los reactivos. Vamos con el potasio. Del lado de los reactivos tengo 2. Del lado de los productos, al colocar el cloruro de potasio y un 2 adelante, me queda ajustado el potasio. Vamos con el manganeso. Manganeso tengo, en el permanganato tengo 2. En el cloruro manganoso yo le coloqué un 2 porque a mí la Redos me dijo o me informó que yo tenía que tener 2 manganesos más 2. Esto por el método tanteo no se hubiera podido hacer, por eso es que se utilizan las ecuaciones de método ion-electrón para que me informen el coeficiente que tengo que poner por lo menos en las especies oxidadas y reducidas. Vamos con los hidrógenos. Tengo 16 hidrogeniones. Ya en el agua hay 16 hidrogeniones porque son 8 moles de agua. 8 por 2, 16. Y los oxígenos deberían quedar ajustados automáticamente, que si los cuentan queda ajustado automáticamente, ¿sí? Ese es el fin de un ajuste de una ecuación en medio ácido, ¿sí? Donde tenemos un oxidante muy clásico, que es el permanganato, que lo vamos a ver mucho en orgánica. Hay otro oxidante muy clásico, que ya vamos a ver ecuaciones, que es el dicromato de potasio. Son oxidantes muy utilizados en orgánica, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver más adelante y tienen que diferenciarlos bien, ¿sí? Bueno, y ahí tienen ejemplos de algunas otras ecuaciones
ecuaciones R2 por el método ion-electrón en medio ácido, un clorato de potasio más un cloruro ferroso más ácido clorhídrico. Analícenlo ustedes y luego me van preguntando si no entienden. Esta diapositiva es en medio básico. ¿Cómo distingo yo que es medio básico? Porque hay un hidróxido de sodio. Pero esta reacción la vamos a ver en pizarra porque necesito explicárselas paso a paso, pero se las voy presentando para que ustedes vayan viendo los reactivos, es decir, medio básico, ¿por qué? Porque tiene hidróxido de sodio. Fíjense en que hay un nitrato que ya está pasando a amoníaco, hay un zinc que está pasando a un zincato, y acá ustedes me preguntaban de metales anfóteros cuando vimos aluminato. Acá el zinc está actuando como un oxoanión, es decir, como un metal anfótero. Pero este análisis lo vamos a hacer en pizarra para que no se mareen con los pasos, ¿sí? Acá tenemos otra ecuación, también en medio básico, pero fíjense que el análisis que hacemos en esta ecuación es que la base queda del lado de los productos. Puede pasar eso, y esto pasa mucho, por ejemplo, en las reacciones orgánicas, donde el medio básico queda del lado de los productos, que también vamos a hacer un análisis en pizarra para que no se vayan perdiendo. Acá tienen paso a paso cómo se realiza esta ecuación, pero yo se las voy a explicar en la pizarra. La vamos a ver paso a paso. Inclusive vamos a agregar un paso más, porque si nosotros estamos ajustando en el medio básico con oxidrilos y agua, estos pueden estar del lado de los productos y del lado de los reactivos. Puede pasar que haya oxidrilos y agua del lado de los reactivos y productos. Tiene que quedar de un solo lado, entonces vamos a ver cómo se eliminan para que quede o el agua del lado de los productos o del lado de los reactivos, igual para el oxidrilo del lado de los reactivos o del lado de los productos. También lo veremos en pizarra, ¿sí? Acá está paso a paso cómo se realiza una ecuación o cómo es una ecuación en medio básico, pero eso lo vamos a ver en pizarra para que lo entiendan aún mejor y después vuelvan a la diapositiva. Acá les he hecho una explicación más que nada de un medio ácido para que se empiecen a ubicar en este tema. Este tema es bastante complejo, pero lo iremos viendo juntos y en formularios colaborativos. Estas ecuaciones también van a estar en problemas de estequiometría, es decir, que estequiometría tampoco la vamos a dejar de lado porque ahora vamos a usar, en vez de las ecuaciones que veníamos utilizando, vamos a utilizar este tipo de reacciones para aplicar estequiometría. Es decir, que los temas se van complejizando más, por eso es que tenemos que ir integrando cada vez los temas que vamos viendo para poder abordar el tema siguiente, ¿sí? Se tiene que integrar un tema con otro para poder abordar el siguiente tema. Bueno, nos vemos en pizarra. En pizarra les voy a explicar el medio básico para que no se pierdan. Un saludo a todos, que estén bien.